Entre las diversas fobias, una de las más extraordinarias es la cronofobia. Este miedo causa a quien lo padece muchos problemas e inconvenientes, en comparación con otras fobias, por ejemplo, miedo a los ascensores, a las alturas, a los perros, etc. No tiene especificidad ni forma. Vamos a considerar más a fondo en el artículo, tipos, causas y grados de cronofobia, los principales síntomas, y la predisposición, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de este problema. Definición del concepto. La cronofobia es un miedo al tiempo. El término se originó a partir de otras formulaciones griegas, que significa tiempo, y, traducido como miedo. Este miedo neurótico puede manifestarse de diversas maneras. En psicología y psiquiatría, la cronofobia se refiere a síntomas de miedo incontrolable al tiempo que resultan de una anticipación muy prolongada de alguien, o algo, algún acontecimiento importante. La fobia no tiene un objeto tangible de miedo y es de tipo complejo. Se cree que la cronofobia se descubrió y diagnosticó por primera vez en presos condenados a una larga pena de prisión. El acusado, incluso antes del inicio de la pena en la celda de la prisión, ya estaba experimentando pánico-terror. La duración de entre rejas largos años no parecía real. El personal médico se dio cuenta de que después de una oleada de las emociones, la desesperación, la condición del paciente cambió dramáticamente, se convirtió en una naturaleza flemática, sin emociones. Por este motivo, entre los científicos y los médicos existe un segundo nombre para la cronofobia: neurosis carcelaria. Tipos y grados de la enfermedad. El componente ambiguo de la cronofobia no siempre está claro para todo el mundo. Es difícil de interpretar, pero los expertos pueden clasificar este miedo en varios grupos: miedo a que fluya lentamente el tiempo arrastrándose, que está como congelado; miedo a acercarse a un acontecimiento concreto o, por el contrario, a su inalcanzabilidad; horror del flujo rápido del tiempo, o de la corriente temporal, en la que constantemente se llega tarde, no se tiene tiempo; la pérdida del tiempo, la incapacidad de orientarse en él, tanto más de mantenerse en el tiempo. El individuo lo experimenta severamente. Piensa en que el desenlace es fatal, en que la muerte se acerca cada día, etc. El miedo abrumador puede instalarse en los momentos de espera de acontecimientos vitales, cuando la persona que espera empieza a contar los meses, las semanas, los días, las horas y los minutos que faltan para el día N. Puede tratarse de un examen, una boda, un traslado a otra ciudad, etc. La vida de una persona se convierte en una auténtica pesadilla. El tiempo se ha detenido y no se mueve. Causas del desarrollo. Psiquiatras y psicoterapeutas informan de que la cronofobia puede aparecer espontáneamente en presencia de una sobrecarga psicoemocional grande y constante. Asignación irracional de tiempo para realizar un trabajo en particular, o superresponsabilidad, en la que el empleado no puede rechazar el jefe, y toma una cantidad adicional de trabajo, sabiendo que no será capaz de hacer en el tiempo. Todo esto actúa destructivamente. Un caso común es cuando los graduados de 11 indicador ordinal masculino grado no puede decidir sobre la elección de la universidad, y como el final del año académico se acerca, la incertidumbre y la ansiedad crece en el miedo de pánico, fobia. Los trastornos de ansiedad en los escolares también pueden producirse cuando el profesor da una tarea concreta y durante un periodo de tiempo determinado, pero el niño, al intentar realizar el trabajo lo más rápido posible, para no llegar tarde, ve reducida su calidad. Predisposición. En el grupo de riesgo, los expertos incluyen a las personas inseguras, desconfiadas, de naturaleza poco resolutiva. Son propensos a adquirir cronofobia los individuos con una psique inestable. Entre los niños y jóvenes, son propensos a la cronofobia quienes tienen demasiadas cosas que gestionar: estudios y secciones, clubes y competiciones, participación en diversos eventos, etc. La crisis de la mediana edad. Cuando una persona cumple de 40 a 50 años, puede tener un impacto negativo en la percepción del tiempo. El individuo se da cuenta de repente de que ha pasado la mayor parte de su vida en vano, de forma incorrecta. Aparece la ansiedad por no tener tiempo para hacer algo importante, para hacer en la vida. Los cronofóbicos en la vejez se dan cuenta, como nadie, de la inevitabilidad de una muerte cercana, a pesar de que aún puedan vivir de 10 a 20 años o más. En la vida real, uno puede encontrarse en todas partes con personas que, de un modo u otro, sufren de cronofobia. En primer lugar, en las megaciudades, donde la falta de tiempo es enorme. Sin embargo, podemos destacar especialmente al famoso artista Salvador Dalí, que padecía una fobia bien conocida: miedo a los saltamontes.
pero transmitía de forma excelente en sus lienzos la cronofobia en acción. Por ejemplo, la obra maestra Constancia de la memoria muestra 3 dimensiones a la vez, con 3 relojes diferentes, pasado, presente y futuro. U otro de sus cuadros, Desintegración de la permanencia de la memoria. Los lienzos invitan a la reflexión, a la toma de conciencia, al cambio de actitud ante el tiempo y la visión del mundo. Síntomas de esta fobia. El médico en el proceso de conversación con el paciente busca identificar los síntomas y causas de la fobia. Se caracteriza por los siguientes criterios: estrés grave derivado de la espera de que ocurra algo, trauma psicológico adquirido en la infancia, acontecimientos negativos, muerte de una persona cercana, despido del trabajo, divorcio, enfermedad grave, insuficiencia hormonal, predisposición hereditaria. Si los padres padecían fobia, es posible que el hijo también la padezca. Estados depresivos, neurosis. La información negativa de los SMS, una frase al azar sobre la fugacidad del tiempo, puede golpear con éxito la psique en el momento adecuado. El cronófobo está constantemente repitiendo en su cabeza el flujo de asuntos importantes, su cumplimiento o incumplimiento, molesto por los asuntos inacabados, regañándose a sí mismo. Quiere esconderse del mundo, pasar desapercibido. En momentos de estrés extremo, hay síntomas físicos: pulso acelerado y picos en la presión sanguínea, dificultad para respirar y oscurecimiento de los ojos o mareos, sudoración y nudo en la garganta, dolor de cabeza, calambres, temblores y debilidad. Los médicos también destacan y asocian crisis psicológicas, sensación de retraso constante, deseo inexplicable de correr, tratando de saltar en el vagón que parte, indiferencia y apatía, anhelo abrumador, insomnio y nerviosismo, desorientación, ataques de pánico, y terror incontrolable e incontrolable. La persona no entiende cómo corregir la situación, siente el colapso del sentido de la vida, la imposibilidad de volver atrás en el tiempo. Diagnóstico. Psicólogos, psicoterapeutas señalan que cronófobos no les gusta usar relojes, tratan de deshacerse de ellos y en el interior de la casa. Dial con las manos de un paciente irrita, conduce a la desesperación, y la mención de los plazos, fechas, designado hora, puede provocar incluso ataques de pánico. El médico en la recepción, en una conversación con el paciente, construye competentemente un diálogo. Si es necesario, realiza diversas pruebas, encuestas, establece las causas y acontecimientos que precedieron al miedo al tiempo. Es muy importante que el cronófobo tenga el deseo y la actitud de librarse de esta adicción. El tándem del paciente y el médico en la batalla contra la adicción garantiza resultados positivos y rápidos. Un cronófobo a menudo se comporta de forma excesivamente quisquillosa, incluso fútil, es incapaz de establecer prioridades correctamente, de establecer un plan de acción, tiene prisa, pero el tiempo literalmente se le escapa entre los dedos. Un individuo puede comportarse y fundamentalmente lo contrario, ser impasible e indiferente, indiferente, y lento, inhibido. ¿Cómo desenvolverse de forma independiente? En las etapas iniciales del desarrollo de la cronofobia, puede ser un consejo útil de los psicólogos, que debe ser diaria, constantemente practicado. Hay que dejar de vivir al día. Hay que aprender a planificar el futuro. Márquese tareas razonables. El tiempo para realizarlas, y la calidad del rendimiento deben ser proporcionales y adecuados. Practicar la meditación relajante. Esto le permitirá deshacerse de la negatividad, el estrés, no se acumulan en sí mismos. Autohipnosis proporcionará limpieza de la actitud persistente de la sensación de falta de tiempo. Utilice el autoentrenamiento. Facilita que la persona que lo sufre adquiera la capacidad de centrarse en los acontecimientos que están sucediendo, de disfrutar de los momentos presentes de la vida, de apreciarlos. Controle constantemente el flujo de sus pensamientos, que sean puros y transparentes, como agua de manantial. Cualquier pensamiento sombrío y negativo, la ansiedad es un líquido negro, envenenado, que inmediatamente contamina las corrientes de agua de manantial. Una persona tiene el derecho y puede evitar de forma independiente esta situación, solo hay que querer. Descansar plenamente, dormir, alimentarse adecuadamente, pasear al aire libre, comunicarse con gente agradable, visitar teatros, museos, conciertos, todo esto se combinará para dar un poderoso efecto positivo. Cuando acudir a un profesional. Si la cronofobia dura mucho tiempo, o pasa a un nivel especial,
Cuando una persona no puede controlarse y causa ansiedad a los demás, con su comportamiento inadecuado, debe ponerse en contacto con psicoterapeutas, psiquiatras, los médicos cualificados para una larga práctica de la comunicación con los enfermos de cronofobia. Ya tienen alguna experiencia positiva en el tratamiento del trastorno. Durante la primera visita, el paciente será entrevistado en detalle por el médico, que identificará las causas, el tiempo, el grado, punto y coma, la duración, la evolución de la fobia. En cada caso, se elaborará un protocolo individualizado de tratamiento integral, que puede incluir métodos como la hipnosis, la psicoterapia y la medicación. Psicoterapia en conversación con un médico. El cronófobo podrá encontrar y comprender las causas del miedo, contemplar la situación con una visión adecuada, reevaluar los valores y lanzar el pensamiento correcto, los puntos de vista sobre la vida y los flujos temporales. Se puede desarrollar una autoformación individualizada. La psicoterapia de grupo tiene un alto índice de éxito en la eliminación de la fobia. El paciente, al estar en grupo, comprende que no está solo y que todo puede corregirse y cambiarse. Hipnosis dependiendo del grado de fobia. El médico puede prescribir un curso de hipnosis. Este método se considera muy eficaz. El paciente se sumerge en un estado hipnótico y, a continuación, corrige de forma competente las reacciones fóbicas, borrándolas gradualmente. El uso de fármacos terapéuticos si es necesario, la presencia de la neurosis, ataques de pánico, y otros trastornos evidentes y graves. El médico puede prescribir un curso de medicamentos que activan, normalizar la función cerebral, calmar el sistema nervioso, aplicar neurolépticos y antidepresivos, tranquilizantes o betabloqueantes, cursos de vitaminas, medicamentos para apoyar el corazón son eficaces. El psiquiatra puede añadir gimnasia terapéutica, procedimientos físicos al curso de recuperación, contribuyen a la oxigenación del organismo en su conjunto, afectan positivamente a los procesos metabólicos, prevención del desarrollo o exacerbaciones. Después de deshacerse de la cronofobia, no debe descuidar los consejos de los médicos para el futuro. Es necesario cumplir con todas las recomendaciones del especialista, incluyendo actitud positiva ante la vida, aceptación del reloj como un atributo ordinario y nada más, actitud correcta y cuidadosa ante el tiempo, uso racional y productivo de cada hora, planificación paso a paso de las actividades y el tiempo libre. Los psicólogos recomiendan abandonar los malos hábitos, el alcohol, el tabaco, el café fuerte, ya que sobreexcitan el sistema nervioso, provocan una recaída. Hay que dar preferencia a la comida sana, el ejercicio, los paseos por el campo. Una cita célebre de la famosa política israelí Golda Meir, que puede convertirse en un lema para el cromófobo: debo manejar el reloj yo mismo, y no dejar que el reloj me maneje a mí. Consecuencias y pronóstico. Los especialistas afirman que la cronofobia es más difícil de tratar que otros miedos, debido a la falta de tangibilidad de la causa. Pero si el paciente tiene una convicción clara, el deseo de librarse de la fobia, el pronóstico de recuperación es positivo. Si la fobia no se trata, pronto puede tener un impacto negativo en la personalidad en su conjunto, convirtiendo a la persona en un ente histérico y sin agallas, incapaz de vivir en tiempo real. Conclusión. La cronofobia es un miedo que requiere atención por parte de quien lo padece. Es necesario ponerse en contacto con especialistas con antelación, sin agravar la situación. Un enfoque integral y competente del tratamiento, y medidas preventivas durante la remisión, fuera de las exacerbaciones, conseguirán deshacerse del miedo obsesivo para siempre. ¿Te ha resultado útil el artículo? Valora 4.5. Número de valoraciones, 1.